Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexión Divina. En esta ocasión, como ya vieron, tengo invitado de lujo para todos ustedes, el padre Mario Heredia. Padre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos. Buenas tardes a todos los que nos están viendo, escuchando por nuestras diferentes redes. Recuerden que estamos en Seno Radio, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en muchas redes, estamos también ya en... ¿Dónde estamos, Adrián? Spotify, Rumble, Instagram. Estamos en todas esas redes ya transmitiendo para gloria de Dios y para todos ustedes. En esta ocasión, pues como ya vieron y les decía, tenemos con nosotros aquí en Conexión Divina, estamos ahora sí que de manteles largos, y no lo digo nada más por el mantel que tenemos, sino de verdad, al padre Mario Heredia, de aquí de la comunidad Divino Maestro, que nos viene a platicar. Le pedí que nos hiciera el favor de que nos platicara acerca, padre, de cómo nace, cómo se le ocurrió la idea de proponer algo como lo que hasta el día de hoy conocemos como MCA, pero sí. Antes de eso quisiera que nos platicara en qué comunidad estaba antes de llegar aquí al Divino y todo ese rollo antes. ¿Cómo fue? Bueno, antes de estar aquí en el Divino Maestro, estuve en la comunidad de Santiago Apóstol, en la colonia Reforma. Ahí duré 3 años y medio. Prácticamente ahí nos tocó el tiempo de la pandemia. De esos 3 años y medio, 2 años estuvo cerrada la iglesia. Tiempo difícil. Bastante difícil. Y después ya recibí el cambio para aquí, para el Divino Maestro. Y anteriormente estaba en la Colonia Libertad, la parroquia de la Divina Providencia, Libertad Parte Baja. Durante este año también estuve como encargado de Pastoral Social Cáritas Diocesana durante 10 años. Un trabajo muy bonito, muy bonito. Especialmente con las personas más necesitadas y vulnerables. Cáritas Diocesana, sí. Okay. Muy bien. Y ahí padre, en todo ese desarrollo ya llega aquí, pero previo a eso ya había usted propuesto algo que hoy conocemos como Matrimonios Católicos en Acción. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo llegó a pensar en proponer algo como matrimonios? Mira, recién ordenado en el año de 1998, me ordené más o menos en el 98, yo recibí el destino para la parroquia de Corpus Christi, en Lomas del Porvenir. Ahí estuve durante 1 año y medio. Cuando yo estuve ahí trabajando, había un matrimonio que se acercó a mí y me decía: padre, vamos a hacer algo por los matrimonios de la comunidad. Y decíamos, sí, vamos a hacerlo, pero nos veíamos no tan seguido con ese matrimonio, que era ahí mismo en la comunidad, por diferentes actividades, tanto de ellos por su trabajo como yo por mis actividades, y no concretábamos. Entonces, pues se fue pasando el tiempo, yo me voy a Roma a estudiar y ya, el proyecto se quedó en nada. Cuando regreso de Roma, me mandan a la parroquia de la Inmaculada Concepción, ahí en la calle Segunda, que no está muy lejos de Lomas del Porvenir, está cerca, incluso es pues paso para muchos que van y vienen a esa colonia. Entonces, cuando yo llego ahí, se dan cuenta de este matrimonio, que ahora estoy ahí, prácticamente muy cerca de donde estaba antes en Lomas del Porvenir. Y nos volvemos a contactar, empezamos a platicar. Y así ya no tocamos tanto el tema de los matrimonios, porque ese tema era para la comunidad donde ellos vivían. Y así se quedó, nomás nos saludamos y todo. Pero cuando yo estaba allí en la Inmaculada Concepción, el párroco era el padre Juan Carlos Ackerman, el joven. Y pues él jalaba mucha gente, lo seguía mucha gente, lo sigue mucha gente, iban, lo visitaban. Y él celebraba la misa de 12 del día. Cuando él celebraba la misa de 12, yo confesaba. Entonces, estando confesando, pues comienza esta situación de que se acercan a confesarse varias personas, muchísimas personas se confesaban. Sí. Pero una de las constantes que se presentaba era: tengo problemas en mi matrimonio, y tengo problemas en mi matrimonio, y tengo problemas en mi matrimonio. Entonces ahí como que se empezó a volver otra vez a prender ese foquito rojo, y dije, ay, algo está pasando o algo se necesita. ¿Estuvo atento para escuchar en la confesión? O sea, eso que... Sí, que escuchaba ahí lo que la gente platicaba, sus broncas, sus problemas, sus dificultades. Mucho de pareja, pero también a veces con los hijos. Eran problemas familiares, ¿no? Sí. Y más, sobre todo, los de problemas de pareja. Entonces, cuando comienza esto, yo pensé lo siguiente. Yo, por mucho que le diga a la persona, incluso se los llegué a decir a los que se confesaban, ¿verdad? Decía, tú vienes aquí ahorita a confesarte y me estás diciendo tu problemática.
Yo te puedo dar a ti muchos consejos, Sí. pero a tu pareja, ¿quién se lo va a decir? Ujú. Y entonces, yo te puedo ayudar a ti, te puedo dar consejos, te puedo decir cómo le hagas, alguna orientación, pero si él no quiere, no va a entrar, no vas a lograr nada. Porque recuerden que los problemas de matrimonio son, pues, muchas veces pues, son de pareja, Sí. son los dos. Sí, sí. Entonces, la solución para los problemas de un matrimonio, de una pareja, pues tienen que hacerlo los dos, si no, no va a funcionar. Entonces yo comencé a decirles, bueno, si yo te digo a ti muchas cosas, pues alguien se lo va a decir. Entonces ahí fue donde volvió a surgir la idea de si se necesita algo por los matrimonios, por las parejas, ¿no? Entonces yo contacto de nuevo a esas personas, a este matrimonio, y les dije, ¿saben qué? Pues ya tengo algo el formado. asunto, sí. Sí, sí. Y entonces, pues ya nos juntamos, platicamos, yo les comenté el asunto, dice el dicho, ¿verdad? Se dice el pecado, más no el pecador. Aparte, pues yo ni sabía quién es. Cuando las personas se acercan a confesarse, no es que yo sepa quién, porque se confiesan a través de la rejilla y yo no sé qué persona Y es. aparte, ni nada. yo cambio la voz. Yo Sí. cambio la voz cuando sé que es el Padre Mario. para que no me dé cuenta que es verdad. ¿Quién es? No, no es cierto, Padre. Y entonces, cuando estaba ahí, pues platico con ellos y le digo, está pasando esta situación. ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado, lo que queríamos hacer? Y yo pienso que es el momento correcto, ¿no? Sí. El momento justo que Dios nos está indicando qué hacer. Y entonces platiqué con ellos y dijo, adelante, adelante. Y entonces ellos mismos empezaron a buscar amigos que tenían con este mismo interés. Entonces se convocaron otras 4 parejas más. Entonces, pues nos reunimos, planteamos la situación, la problemática que había, la necesidad, y dijimos, pues bueno, vamos a darle. Y eso fue en la Inmaculada. En la Inmaculada Concepción, en el año, no me equivoco, sino fue en el 2001, entre 2001 y 2002, porque yo regresé de Roma en el 2001. Entonces fue en ese lapso de tiempo. lapso de tiempo. Entonces ahí es cuna de matrimonios católicos en acción, la Inmaculada. La parroquia de la Inmaculada Concepción, sí, el lugar ahí es. Después de esto, pues bueno, ya fuimos como estructurando qué era lo que queríamos hacer, qué era lo que queríamos hacer. Eso sí se los digo. Cuando nosotros iniciamos con esto, jamás pensamos que fuera a llegar a ser un movimiento, porque la idea era solamente atender a los matrimonios que iban ahí a la parroquia, ¿verdad? Algo local, algo nada más algo ahí propio. en la parroquia. Pero después te contaré cómo se fue dando poco a poco. Ahí, bueno, comenzó esto y pues ya armamos qué era lo que queríamos. Ahí nació el nombre, ¿Cómo pusieron el nombre? ¿Se pusieron a votación? ¿Cada quien propuso algo? Cada quien propuso una idea. Okay. Y ya lo armamos el nombre, no fue votación. Cada quien decía matrimonios, pues eso es ayuda para matrimonios. Y luego pues que sean católicos, que no sean de otra denominación, ¿verdad? Sí. Y pues dijeron, no, pues que sean movimientos. Eso sí nosotros queríamos. Como la idea que nosotros teníamos era que fuera un grupo parroquial, que recibieran las parejas ayuda, pero al mismo tiempo que ellos se sintieran en su casa, que la parroquia fuera su casa, su lugar, su espacio. Sí, el lugar de reunión. Ajá. Y que no anduvieran en otros lugares, sino que fueran ahí. Al mismo tiempo, pues eran un apoyo para la comunidad parroquial, a veces en la liturgia y en muchas otras actividades, ¿no? Sí. Entonces, eso fue. Entonces, ahí surgió la palabra acción. No queríamos matrimonios así tranquilos, sino que estuvieran en acción, exactamente. Y así fue como surgió el nombre. Este nombre es el que se le puso desde que iniciaron y es el que sigue hasta el día de hoy. Es el que continúa, ¿verdad? Después, ya que estructuramos, bueno, se puso el nombre, se buscó el logotipo también y se buscaron a través de internet, se fueron bajando partes y partes hasta que se armó, ¿verdad? Después en el caminar se le agregó otra parte, ya que no es la cuando yo estaba o cuando iniciamos, pero el logotipo también es original con detalles que se le han agregado, ¿no? Ahí iniciamos, teníamos muy claro lo que queríamos, empezamos con un mini retiro. Ese mini retiro fue de un solo día, de una mañana, y era lo que buscamos, armamos la temática, cuáles son los temas que más surgirían, ¿verdad?, para las parejas, qué es lo que más necesitan ellos. Eso lo hicieron previo a organizar el retiro, para saber de qué temas hablarles, supongo. Sí, ahí estuvimos viendo, ahí sí ya hubo votaciones, hubo propuestas, hay que hablarles de esto, hay que hablar de esto. Y por ejemplo, por decir algo, ¿verdad?, uno de los temas que más sucede en la vida matrimonial es la infidelidad, ¿verdad? Entonces ahí enfocamos mucho.
Otro de los temas que se dan mucho es la situación económica, que trae también muchos conflictos en la pareja. Y otro, pues los hijos, que a veces no es tanto conflicto, pero sí se provocan conflictos porque a veces, ¿verdad? Recuerden ustedes que los hijos se mueven a donde les conviene, ¿verdad? Si el papá los consiente, pues están del lado del papá. Si la mamá es exigente y dura, pues no la mandan por un tubo. Entonces, allí nosotros queríamos que los dos estuvieran de acuerdo en la educación de sus hijos, que fueran a la par, no que el papá dijera una cosa y la mamá lo desdijera, o que la mamá dijera una orden y el papá lo desdijera. O sea, entonces fueron más o menos las temáticas, la fidelidad, la situación económica y los hijos. Pero también agregamos algo que hasta el día de hoy creo que es básico, fundamental en este grupo, y voy a partir de esto. La Sagrada Escritura, la Biblia dice, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre les pregunto a las personas, le digo, a ver, ¿a quién hay que amar en primer lugar? Y la mayoría de la gente dice, a Dios. Están bien. En segundo lugar, ¿a quién hay que amar? Y dicen, al prójimo. Y ahí es donde se resbalan. A ese es un gran error. Porque yo siempre le digo a la gente, hay que leer entre letras lo que Jesús está diciendo. Sí. Y esto fue fundamental también en el arranque de este grupo de matrimonios. Porque en realidad lo que Jesús nos dice, hay que amar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, a ti mismo. Sí. Perdón. Porque si tú no te amas, no vas a poder amar a otro. Sí, no se puede dar lo que no se tiene. Exactamente, ¿no? Como dice el dicho, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ahí, en base a eso, también nosotros tomamos en cuenta esto, decir, ok, los temas son la fidelidad, la economía y los hijos, pero antes estás tú, cada individuo. Porque cada persona, cuando ustedes se conocen, cuando uno conoce a su novia o a su novio, pues cada uno tiene su propia vida, su propia historia, su historia familiar. Venimos con ciertas raíces, ¿no? Sí, costumbres, tradiciones, vivencias, algunas muy gratas, otras no tanto, difíciles. Sí. Y esa es la historia de cada individuo. Entonces, cuando esos dos individuos traen su propia historia de vida y se juntan, híjole, hay que ver qué sucede. Para hacerlas funcionar, ¿no? Exactamente. Para hacer que engranen. Para hacer que engranen, porque cada uno trae su propia vida, su propia historia, y muchas veces en la vida de noviazgo, esto nunca se piensa, ni se reflexiona, ni se platica. Yo creo que nunca, padre, dice muchas veces, pero yo creo que lo correcto es nunca, ¿no? Porque, en una experiencia muy personal, es algo que uno no piensa. Yo no lo pensé, en mi etapa de noviazgo con Graciela, nunca lo pensé, nunca ves más allá, no tienes esa orientación. Y entonces ahí también fue otro de los temas, dijimos, antes de hablar de fidelidad, de hablar de economía, hablar de hijos, hay que hablar de la historia de cada uno, porque eso, híjole, es la base de una vida matrimonial. Sí. Porque trae sus propios problemas, tus frustraciones, tus huellas que te han marcado y a veces es difícil. Sí. Y cuando uno en lo personal no supera ciertas situaciones, eso va a afectar o a beneficiar tu vida matrimonial, definitivamente, ¿verdad? Sí. Entonces esos fueron los temas que pusimos sobre la mesa, se aprobaron, se votaron y se empezó la preparación de la temática para llevarla a ese retiro. Después comenzamos la promoción, la propaganda, invitar a parejas. Gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta, y se hizo un retiro. Ahí sí no te sé decir, la verdad no recuerdo con cuántas parejas hicimos el primer retiro. ¿Usted fue de estuvo una ahí? mañana. Sí. Estuvo, en todo el proceso que nos ha platicado estuvo desde el todo principio. Desde el principio. Sí, nos reuníamos, eso sí lo tengo muy clarito, nos reuníamos los lunes, porque yo los lunes tenía tiempo y espacio. Y entonces nos reuníamos terminando la misa de 6, alrededor de las 6:30 de la tarde, hasta como a las 10. Y pues también tomábamos el cafecito, platicábamos, pero íbamos armando cómo íbamos a hacerle, ¿no? Todo era un grupo de matrimonios parroquial solamente. O sea, nosotros no veíamos más allá. Sí. Y estábamos dándole, pues, ese tinte, esas soluciones a nuestra realidad que estábamos viviendo ahí, ¿no? Entonces, pues avanzamos, se llegó la fecha del retiro,
Te digo, no sé cuántas parejas de verdad lo vivieron en aquel entonces, porque la verdad, pues no, ya han Sí, ya pasado hace bastante tiempo. 20 y tantos años, entonces ya no me acuerdo. Pero se realizó y al final de la jornada de ese día, pues las parejas felices, contentas, agradecidas. Y ahí les propusimos, bueno, eso es solamente como una probadita al inicio. Entonces la propuesta es que a partir de aquí, pues nos empecemos a reunir. Y eso también lo vimos como lo hace el grupo de movimiento ahorita de MCA. Desde entonces se definieron varios aspectos que todavía siguen, la verdad. Sí. Fíjense bien, una de las cosas que platicamos ahí fue que fuera cada 15 días, que no fuera cada 8 días, cada semana las reuniones, ¿no? ¿Por qué? Ajá, pues lo que iba a preguntar, ¿por qué la propusieron? Porque cansa. Imagínate que tú le estés diciendo a las parejas, pues cada 8 días, pues llega un momento que también tienen su vida personal, tienen sus hijos y todo, entonces pues no queríamos hartarlos, sí, ¿verdad? Sí ofrecerles la ayuda, pero que no se cansaran. Entonces la propusimos y eso quedó desde el principio y gracias a Dios se conserva hasta el día de hoy. Cada 15 días la sesión. Para que ellos una semana se sintieran relajados y la siguiente pues que entraran con ganas, ¿no? Sí, sí. Otra de las cosas que también vimos ahí, platicamos, bueno, muchos tienen hijos y algunos pequeños. Ese es el pretexto para muchos matrimonios, decir, es que tengo mis hijos y no puedo ir. Sí. Pues dijimos, les vamos a poner servicio de guardería para que no pongan pretexto de no venir. Eso también es desde el inicio que inició el grupo. Y les pusimos, ahí entre los mismos matrimonios se ofrecieron, dicen, no, nosotros nos vamos a ir rolando y un matrimonio va a estar cuidando a los niños y así nos vamos a ir rolando para que siempre haya quien les cuide a sus hijos y que no fuera un pretexto, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios, hasta hoy el día se conserva también ese grupo con ese servicio de guardería para sus hijos. Otra de las cosas que también tuvimos muy claro ahí, muy claro, es que había muchas parejas que no están casadas a la iglesia. Dentro de la iglesia católica ya existían, y hasta el día de hoy siguen existiendo, grupos y movimientos que atienden a matrimonios, pero algunos de ellos solamente es para matrimonios que están casados por la iglesia con el sacramento. Uh-huh. Pero ahí también nosotros pensamos decir, bueno, ¿y todas aquellas parejas que no están casadas, cómo se les hace para ayudarlas? Sí. Entonces ahí decidimos, es para casados por la iglesia y no casados por la iglesia. Bueno, los que están casados al civil pueden asistir, los que están en unión libre pueden participar. Y ahí mismo nos surgió otra duda, bueno, decir, ok, ya tenemos cubierto este espacio, bueno, pero ¿y aquellos que se casaron a la iglesia, que no funcionó y se divorciaron y se volvieron a casar con otra pareja? Ellos ya no se van a poder volver a casar a la iglesia por la circunstancia que viven. Uh-huh. Pero ¿cómo los podemos ayudar también? Sí, viven en pareja. Porque al final del día viven en pareja, es correcto. Y entonces ahí también decidimos, bueno, vamos a aceptarlos también a los divorciados vueltos a casar. Y ya. Entonces, así quedó instituido. Eso fue casi desde el inicio. Antes de que todo esto que te estoy platicando fue antes del retiro. Uh-huh. O sea, para que cuando se hiciera el retiro, las parejas que decidieran quedarse, pues ya tuvieran esas opciones. Toda esa coordinación la hicieron previa, padre, al retiro. Previa al retiro. Okay. Para que cuando ellos ya decidieran, pues ya estuviera un esquema listo. Oiga, padre, pues qué suave escuchar pues digo, todo esto que los que formamos parte, porque déjenme decirles que mi esposa y yo formamos parte de MCA, de Matrimonios Católicos en Acción, uh-huh. Y es muy edificante escuchar cómo nace el movimiento al que pertenecemos, ¿no? ¿De dónde viene? Síganos contando, padre, pero vamos mientras a una pausa y volvemos. No se despeguen, quédense aquí en Conexión Divina por Laudato Deum. Amigos de Conexión Divina, volvemos, ya estamos aquí de nueva cuenta, aquí en Laudato Deum. No olviden mandarnos mensaje al 664-412-6177. Nos pueden mandar ahí WhatsApp para temas que quieran que toquemos, si quieren que los visitemos en sus comunidades, si tienen grupos de jóvenes que quieran que vengan al estudio con nosotros. Digo, ahorita estamos grabando aquí desde
la parroquia del Divino Maestro con el padre Mario, que padre, terminábamos, nos estaba contando acerca del mini retiro. Sí, bueno, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces se organiza este primer mini retiro de la primera, de una mañana, y asisten muchas parejas, asistieron bastantes parejas. Y después de que pasó el mini retiro, pues entonces comenzamos nosotros, bueno, para eso también nos dimos a la tarea de buscar material para darle continuidad, porque ya habíamos hecho como el arranque, pero ahora, ¿qué les vamos a ofrecer, no? Entonces nos dimos a la tarea de buscar bibliografía, gracias a la encontramos tres libros que fueron los que tuvimos como base para darles la formación y la continuidad a los matrimonios, ¿no? Para esto después, pasando el retiro, nos dimos cuenta que varias parejas de las que vivieron su retiro y continuaron perseverando, ya se integraron a este grupo parroquial, pues bueno, les estábamos dando formación, les estaba agradando, estaban creciendo, estaban mejorando en su vida matrimonial, pero algunos de ellos no estaban casados por la iglesia, estaban solamente casados al civil o en unión libre, ya algunos con hijos y todo. Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿por qué no les ofrecemos a ellos pues la oportunidad de que hagan su sacramento de casarse a la iglesia con el matrimonio? Y pues les propusimos, y muchos emocionados, nos dimos a la tarea, estuvimos trabajando, se les catequizó a los que les faltaba algún sacramento, los apoyamos, los ayudamos, hasta que se hicieron los matrimonios colectivos. Fue una cosa muy bonita, porque ya no, todos aquellos que formaban parte del grupo y que ya estaban casados, pues ellos bien emocionados por ayudar a sus compañeros a realizar su matrimonio. Exactamente. Y no solamente les ayudaron mucho, tanto en su preparación y todo, y preparar la celebración de la misa, la ceremonia y todo, pero también su fiesta. O sea, fue algo muy padre porque al final de cuentas, no cada quien hizo una fiesta en lo particular, sino ahí en la misma parroquia, en el estacionamiento, hicimos una fiesta comunitaria para todos. Estuvo muy padre, muy padre. Fue una experiencia muy bonita y siento que esto los motivó mucho a ellos y a otros que estaban como de espectadores, ¿verdad? Sí. Y que no se animaban. Mirando desde atrás, ¿no? Exactamente, y se animaron bastante. Entonces ahí fue como creciendo un poquito. Bueno, pues hasta ahí más o menos. En todo eso nos llevamos pues bastante tiempo. Yo que casi transcurrió pues entre unos 8 meses en lo que fuimos todo haciendo, ¿verdad? Y pues llega y me cambian, el obispo me habla, me dice que me va a mover del lugar. Y dije, bueno, pues está bien. Sin embargo, pues a mí me mueven a la ampliación Guaycura como vicario de la Ascensión del Señor. Y ahí duré, yo pienso que alrededor de otros 9 meses como vicario, pero ya no trabajando en otros aspectos de la vida pastoral de la parroquia, jóvenes, adolescentes y otras cosas, ¿no? Sí. Pero después el señor arzobispo me dice, ¿sabes qué? Ocupo que te muevas tú, siendo parte de la Ascensión del Señor, como capellán al lago, que es la conversión de San Pablo. Hasta hoy se llama así la parroquia. Entonces me dice, te quiero pedir que te vayas al lago, ahí vas a vivir, ahí vas a estar, y le voy a mandar otro vicario aquí a la Ascensión al Padre, para que lo apoye, pero yo te quiero allá porque quiero que construyas el templo, porque lo quiero hacer parroquia. Entonces ahí, pues ya me voy allá, y empezamos a trabajar para construir el templo, pero pues ahí yo vi la misma situación de parejas, de matrimonios, y les llamo a los de la Inmaculada. ¿Qué dijo? Me los traigo, traigo al grupo de matrimonios. Pues no tanto así, fíjate, no me lo traje así tanto, sino hablé con ellos y les dije, ¿saben qué, muchachos? Lo mismo que hicimos en la Inmaculada, échenme la mano para hacerlo aquí en el lago. Fue trabajo en equipo. Fue trabajo en equipo. Entonces yo sí les dije, ¿verdad? Sin descuidar lo que tienen ya, porque se fue un trabajo bastante y gracias a Dios bastante exitoso, pues no quiero que lo dejen para que se vengan para acá. Entonces ellos se organizaron, platicamos y todo el rollo, entonces se quedó parte del equipo en la Inmaculada y otra parte vinieron al lago para auxiliar en la apertura de un grupo de matrimonios acá. Y ya se hizo la promoción, se organizó el mini retiro, igual en la misma estructura para los del lago. Y también hubo bastante resultado, se integraron bastante parejas y le dieron seguimiento hasta que ya se consolidó el grupo y lo dejaron. Y ahí padre, quiero hacer un paréntesis y una mención muy especial ahorita que toca el tema otra vez de los mini retiros. Tenemos actualmente como miembros de matrimonios católicos a varias parejas que han sido de retiros, de los primeros retiros, ¿no?
no sé, Rubén y Angélica, que fueron, si no me equivoco, del 7 y que me corrijan, si no, por ahí. Pero me refiero a los primeros retiros, pero Gustavo y Susi vivieron el retiro número 1 y de verdad que son un gran ejemplo de matrimonio. Sí. Todavía contribuyen bastante al grupo de MCA. Acaban de estar en el programa de Cantando al Señor, aquí en la barra de Laudato Deum, hace un par de semanas, y siguen dando, padre. Sí. Son los frutos, ellos son frutos del retiro número 1. Sí, o sea, de hecho ellos vivieron su primer mini retiro allí en la Inmaculada Concepción. Y yo no sé si en la Inmaculada se hizo después otro mini retiro, pero cuando se abrió el lago, Rubén y Angélica fueron del primer mini retiro del lago. O sea, ellos perseveran desde el principio también. Saludos a Eco Responsabilidad con Rubén y Angélica, también está en Laudato Deum, Rubén. Y entonces, bueno, pues abrimos saludos para ellos, a Rubén, Angélica y Gustavo y Susi. Y entonces continuamos, se abre el lago y pues se sigue ese proceso, se consolida. Después, pues ya se erige parroquia aquí y yo me voy a la Ascensión, pero ahora como párroco, ya no vicario, sino como párroco. Entonces les vuelvo a decir al equipo, los que apoyaron en el lago, se regresan a la Inmaculada, a su grupo, y ya dejaron consolidarlo. Entonces yo les digo a la Inmaculada otra vez, oye muchachos, pues ahora quiero abrir lo mismo en la Ascensión, pero bien puestos, me dijeron, adelante, porque vieron que en el lago hubo éxito, o sea, se llenaron de alegría y de gozo, ¿verdad? Entonces con toda la actitud y la pila dijeron, vamos, y entonces se vienen y hicimos el mismo proceso de abrir, de aperturar en la Ascensión del Señor, en la Ampliación Guaycura, y también se apertura ese. Ahí duré yo como 5 años. Yo pienso que el grupo se abrió cuando ya tenía 1 año y medio, entonces como un año y medio, entonces ahí continuó el grupo. Después de ahí me mueven a mí a Nuestra Señora del Carmen en la colonia Cacho, y cuando me voy allá, pues les vuelvo a decir a los de la Inmaculada, les ¿saben qué? Pues ahora vamos a aperturar en el Carmen, y y se abre, se hace la promoción, igual el mini retiro, también bastante éxito, y el grupo persevera. Sí. Y puedo decir ahorita que, bueno, por lo menos la Inmaculada persevera, existe ese grupo, el lago continúa, existe ese grupo, la Ascensión del Señor continúa, existe ese grupo, el Carmen también continúa, existe ese grupo. Entonces, ha habido buena mano, ¿verdad? Son frutos, Padre, del Espíritu Santo, porque todo eso que nos platica, pues es inspirado, ¿no? Digo, se debe tener abierto no nada más los oídos, sino también el corazón. Como dice, todo nace, fíjense, de escuchar las confesiones, el problema recurrente, y los frutos que ha dado matrimonios ahorita, digo, pues... Ya 23 años. O sea, ya 23 años que acabamos de celebrar la semana pasada, y de verdad que es un movimiento que va fuerte, que va creciendo en comunidades. Ahorita les platico, estamos en apertura de catedral también, y pues digo, más y más comunidades y llenando del Espíritu Santo a las parejas que quieren acercarse, ¿no? Sí, ahí va el grupo bastante bien, pero ahora pues ya movimiento, ¿no? Entonces se aperturaron esos, aunque yo decía, ¿verdad? Pues no teníamos esa visualización de ser un movimiento, pero el hecho de, conforme me iba moviendo a mí, pues yo iba solicitándolos, porque la verdad vi que era una cosa muy buena, un proyecto algo bueno, provechoso, y que ayudaba de verdad. Entonces yo lo fui llevando a las comunidades en las que estuve, y así fue como se fue expandiendo. También algunos otros, pues al verlos, se fueron comunicando, platicando, y algunos sacerdotes lo empezaron a solicitar. De ahí fue como se fue expandiendo. Gracias a Dios, como lo platicamos ahorita, pues ya tiene 23 años, ya está establecido no solamente como un grupo parroquial de matrimonios, sino ya ahora como un movimiento, ¿verdad? Con la aprobación diocesana del señor arzobispo, y es un movimiento diocesano que está fuerte, ¿verdad? Y que yo sí lo he platicado porque me acabo de encontrar con la pareja iniciadora que fueron esos, que es Ernesto y Dora, de la Ampliación Guaycura. Ellos ahí de Lomas del Porvenir, ellos vivían ahí. Después, algún tiempo, ellos por circunstancias de trabajo se tuvieron que ir a Estados Unidos y se desaparecieron mucho tiempo aquí. Pero en el mes de julio, celebramos los sacramentos del CRID, y entonces ellos fueron
padrinos de un niño y ahí nos volvimos a reencontrar. De hecho, fue aquí en el Divino Sí, Maestro. fue aquí en el Divino Maestro la ceremonia, nos reencontramos, nos hablamos con mucho gusto, platicamos, aunque fue muy breve, y ahí están. Y de hecho, ahí en el CRI está Carmelita, que es una de las iniciadoras, ella es voluntaria y catequista en el CRI, y es de las iniciadoras también de MCA. Entonces, su esposo está un poquito enfermito, él va con ese proceso un poquito de perder un poquito la conciencia, ¿verdad? Pero ahí está, ella está muy activa, Carmelita, y ahí están esas dos parejas que ahorita de las iniciadoras. De las iniciadoras. Ok. Padre, ¿y algún comentario del arzobispo en su momento cuando inició con estos grupos? ¿Algo que le haya dicho o bueno, no lo notó? Sí, ¿Lo notó hasta que ya yo lo notó ya hasta después, sí. Al inicio no, porque como no era todavía un boom, sino estaba así como en 2, 3 parroquias, trabajando muy bien, pues no sé, ¿Quién era el arzobispo? ¿No era don Francisco? No, era don Rafael, en ese entonces era don Rafael. Hasta que después, ya cuando van avanzando varios años y ya estábamos en el Carmen, cuando yo llego al Carmen precisamente, Monseñor de la Cerda era el párroco del Carmen y él me entrega a mí la parroquia del Carmen y él lo manda a la Inmaculada. Entonces él va a donde había nacido MCA y con él, ¿verdad? Lo acompaña el padre Rubén Betancourt, se va como su vicario. Entonces Monseñor de la Cerda le dice al padre Rubén, te voy a encomendar, tú te vas a encargar del grupo de matrimonios. Estaba muy fuerte, en un ángel bastante fuerte ahí. Sí. Y entonces el padre Rubén toma la batuta, porque yo ando en otro lado, yo ya no estaba ahí tanto con ellos, ni estaba porque pues mi trabajo era ya otro. O sea, prendió la mecha y ya, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Y el padre Rubén comienza a tomar las riendas del grupo de matrimonios y él le comienza a dar cierta estructura ya, empieza a elaborar estatutos, reglamentos, reglas de oro, inició con esto, se ha ido purificando en el camino, ¿verdad? Pero empezó ahí ya una estructura prácticamente. Cuando ya habían avanzado bastante en esto, se le hace la solicitud a don Rafael en su momento con el padre Rubén y se le dice que si él estaría de acuerdo en darle una aprobación como un movimiento diocesano. Entonces don Rafael dice, todavía no, quiero que estén más estructurados, que tengan una solidez más, les vamos a dar otros 2 años o 3 años, algo así. Entonces todavía avanzó un poquito más, pero en ese entonces ya mueven al padre Rubén, ya entra otro sacerdote a darle esa estructura y ya después se le da el nombramiento de movimiento diocesano, como movimiento diocesano. Ya con la aprobación. Ya con la aprobación del señor arzobispo y con sus estatutos establecidos como movimiento diocesano. Hasta ahorita solamente estamos trabajando aquí en la arquidiócesis. Hubo un intento, se llevó, si no me equivoco, a Sonora, no sé si fue Hermosillo, no, creo que fue por allá, Culiacán, pero el problema, como el grupo base estaba en Tijuana, pues no había, pues la distancia como que no era lo mismo. Sí, ¿no? impide. Entonces sí impidía, y como todavía no tenían esa estructura bien elaborada, pues aquel prendió y creo que al final no pegó. ¿O sí pegó? ¿Todavía existe? Con MCA. Oh, muy bien, entonces ahí está. Entonces sé que es los lugares donde está ahorita, ¿verdad? Entonces, y aquí. Y pues en Tijuana está bastante fuerte, sí, hay muchas parroquias. Sí. Mencionadas ahorita Catedral, y creo que también Santa Teresa de Jesús en la Gabilondo se acaba de hacer la apertura. Sí, ha habido recientes aperturas, la verdad no tengo el dato cuáles son, pero sí, por lo menos 2 y sumando Catedral, que este año inicia. Y fíjate que quiero contar algo que es, ¿qué fue lo que nosotros pensamos en ese momento? Sí lo quiero decir porque eso sí, creo que todavía persevera y no sé cómo quedó estructurado, pero miren, cuando nosotros abrimos el grupo, lo que nosotros platicamos de lo que escuchábamos en las confesiones y decir, bueno, si viene la mujer a confesarse y expone su problemática, yo como sacerdote le puedo dar muchos consejos a ella, pero a él quién se lo dice, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a ella, miras esto, y cuando llegue allá y le dice, ¿y eso quién te lo dijo? ¿Por qué? Y en vez de ser una solución, puede ser un conflicto, ¿no? Sí. Entonces nosotros, ¿qué era lo que queríamos lograr en este grupo? Que fuera un grupo de matrimonios que lograran ser amigos y que se pudieran ayudar entre ellos mismos. Eso. Con base, como decimos ahorita, con base en la experiencia. Sí.
y La experiencia que siempre propia. tuvieran presente a Dios en su vida, ¿verdad? Porque no pudiéramos decir que fuera nada más un grupo social, no, Sí. sino que fuera un grupo de iglesia, que siempre tuvieran la presencia de Dios en eso, que ellos fueran un grupo de amigos y que de alguna manera se pudieran echar la mano. Como lo he escuchado ahorita, por ejemplo, cuando se hace aquí la animación y la promoción, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando hacen la invitación a los matrimonios en la celebración de la misa para invitarlos al grupo, al movimiento. He escuchado que les dicen, bueno, si hay algún matrimonio que no tiene problemas y que vive súper feliz, vengan para que nos digan cómo le hacen, ¿verdad? Claro. O sea, que no sean egoístas, ¿verdad? Sino que compartan también el éxito de su vida matrimonial. Y esa es la idea de MCA, o sea, que se reúnen y que teniendo a Dios presente, basados en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios que nos ilumina y nos fortalece, Así es. y de ahí cada quien con su propia experiencia, cómo le ha hecho para seguir adelante en su vida matrimonial. No damos consejos, ¿verdad? Sino que las experiencias de la vida nos ayuden a todos. Y eso es bien edificante como matrimonio, padre, que más que llegue alguien y te dé consejos, que lo escuches de viva voz, ¿no? O sea, de alguna pareja que ya pasó por eso y que te platiquen cómo lo superaron con base a su experiencia, porque como siempre lo hemos dicho aquí en matrimonio, no somos psicólogos, no damos consejos, nada más te platico de mi experiencia, cómo salí de esa situación que quizás tengamos en común, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Y ha logrado mucho en el caminar, pues han ayudado a muchas parejas. Y yo les voy a platicar también, a veces venían momentos difíciles porque en algún grupo, ¿verdad? A una pareja estaba asistiendo, bien así, y deciden separarse, ya su decisión. Y el grupo que estábamos ahí, todos bien tristes con la capa caída, le dije, no tienen por qué estar tristes. Le dije, porque nosotros los ayudamos, ¿verdad? En su caminar, y a lo mejor su decisión era esta, y digamos, los ayudamos a que pues, le echaran ganas, y cada quien tomó su camino, y pues bueno. Pero ¿sabe por qué pasa eso, padre? Porque te vuelves familia. Cuando estás dentro de matrimonios católicos en acción, en tu comunidad y en las demás comunidades, digo, yo lo siento más en tu propia comunidad, obviamente, con las demás también te encariñas, pero en tu propia comunidad te vuelves familia. Y sí llega a pesar cuando escuchas, no, pues se separó, no, pues ya no vienen, no, pues es que ya no van a venir porque se cambió a otro estado a trabajar. Y pues, son cosas que sí pegan, porque te vuelves familia. O cuando fallece alguien también. No, pues peor. Porque sí, también ha pasado, varios ya también Dios los ha llamado a su presencia en este caminar, pero ahí va el movimiento caminando con pasos firmes, fuertes, y creo que yo hasta el día de hoy le puedo decir que le auguro, ¿verdad?, un éxito bastante grande a MCA, todavía por muchos años en la vida de la historia de la iglesia aquí en Tijuana, y ojalá que se expandiera a muchos otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, Dios dirá, ¿no? Padre, y aquí con los matrimonios en el Divino, ¿cómo se ha manejado? ¿Cómo ve al grupo de matrimonios aquí en el Divino? Es un grupo, fíjate, yo lo he visto un grupo bastante consolidado, bastante sólido. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que te decía ahorita, que era lo que nosotros queríamos lograr en ese entonces, que fuera un grupo de amigos que se echara la mano entre sí. Y yo lo que percibo en el grupo de matrimonios aquí el Divino Maestro es eso. O sea, hay una amistad tan grande que ellos se echan la mano, ¿verdad? Y que cuando una pareja a lo mejor tiene una situación complicada y difícil, ahí están los otros para apoyar, ¿no? Y eso es muy valioso porque a veces nosotros decimos tener amigos, pero en realidad a veces no lo son, ¿verdad? O decimos tener amigos, pero que nos jalan hacia otras cosas. Y tener amigos que te acercan a Dios, que te apoyan, que te ayudan, que te echan la mano, sobre todo cuando a veces hay problemas en la vida de pareja o de familiar, es algo muy grande y muy valioso. Yo eso es lo que valoro mucho aquí en este grupo. Se ve que hay una gran amistad y gran unidad entre ellos. Así es, padre, sí. Yo se lo corroboro que soy parte de matrimonios aquí en el Divino. No es lo mismo pedirle un consejo a alguien cuando tienes un problema de fuera que pedirlo aquí dentro de matrimonio, ¿no? Porque afuera pues ya sabe qué nos dicen, ¿no? Pues para qué batallas, déjala, no le hagas caso, cosas como esas, ¿no? Y aquí en matrimonios pues siempre lo que prevalece es el amor, la caridad, la amistad y ver que la otra pareja ve tu bienestar como matrimonio, como familia y viceversa, ¿no? Eso es lo bonito aquí.
Amigos, no se despeguen, vámonos a una pausa comercial, volvemos con más del Padre Mario Heredia, aquí transmitiendo desde el Divino Maestro, y volvemos con más contenido para ustedes, ya para nuestro cierre de Conexión Divina. Volvemos. Amigos de Conexión Divina, estamos de vuelta aquí ya para nuestro cierre con el Padre Mario. Me da mucho gusto, Padre, que me haya aceptado la invitación, que nos haya prestado la locación tan bonita. Tenemos aquí a nuestro Divino Maestro, sí, a nuestra Señora de Guadalupe, aquí desde el Salón Parroquial de aquí del Divino Maestro. De verdad me da muchísimo gusto. Gracias. ¿Algún mensaje, Padre, para nuestros jóvenes, para nuestros grupos parroquiales que nos estén viendo, para nuestra comunidad? Primero, pues, bueno, desde lo que hemos platicado ahorita, sobre todo de este grupo de este movimiento de matrimonios, pues la invitación es abierta para todas las parejas y todos los matrimonios que estén escuchando este mensaje, que se den la oportunidad de participar, de conocer al movimiento. Yo siempre les he dicho, miren, a la vida matrimonial hay que invertirle, y no es dinero, sino invertirle tiempo, sí, dedicación y atención, ¿no? Cuando tú no le inviertes a tu vida matrimonial, pues no. Yo les voy a poner un ejemplo comparativo. Cuando tú quieres comprar un escritorio y puedes ir a un lugar donde no son tan buenos, te va a salir barato, pero no te va a durar. Y donde te cuesta caro, a lo mejor te va a durar mucho más. Sí. Entonces, ahí tú haces una buena inversión. Claro que vas a desembolsar más dinero, pero tienes la certeza de que te va a durar. Sí. También la vida matrimonial, ¿verdad? Si nosotros no le invertimos tiempo, dedicación de nuestra persona, pues al poco podemos surgir problemas en nuestra vida matrimonial. Pero si le dedicamos tiempo, le invertimos a nuestra vida matrimonial, podremos obtener muchos frutos. Y la invitación es esa para todas las parejas, matrimonios, casados por la iglesia, que estén en unión libre, los que están solo casados al civil o los divorciados vueltos a casar, que se den la oportunidad de invertirle a su vida matrimonial y se den la oportunidad de acercarse al grupo de movimiento de matrimonios católicos en acción y le den la oportunidad a su vida matrimonial de estar ahí. Bueno, pues ahí las palabras del Padre Mario Heredia, su invitación, y pues honradísimos, Padre, de que haya estado aquí con nosotros compartiendo toda esta historia de matrimonios católicos en acción hasta lo que ustedes ya conocen hoy. Un movimiento robusto, fuerte, que va guiado por el Espíritu Santo y que vamos hacia adelante. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos. No me canso de agradecerle. Ahí estamos. Y nos vemos en la próxima emisión de Conexión Divina. No te lo pierdas aquí por Laudato Deum. Gracias, muy bien.